Este video tiene como fin explicar un código desarrollado en MATLAB para una partícula en una caja. Entonces, la aplicación se llama app1 en MATLAB. Doy doble clic para abrirlo. Entonces me abre la aplicación. En ella se puede observar la interfaz gráfica desarrollada. Fue desarrollada en el App Designer de MATLAB. Esto permite desarrollar códigos con una interfaz gráfica de una manera más amigable. Entonces, se tiene una imagen llamativa, se tiene un título, se tienen variables de entrada y se tienen resultados y variables de salida, probabilidad. Bueno, primero que todo las variables de entrada. Entonces, en el App Designer de MATLAB se manejan como cajas. Entonces, si yo quiero una caja, por ejemplo, Access, quiero una gráfica, la arrastro y aquí me abrió la variable para yo nombrarla. Entonces, por ejemplo, la voy a nombrar A. Entonces, como podemos observar, ya esta es mi variable A y yo luego relaciono todas estas variables en el código. Así se hace con una gráfica. También se puede hacer con un botón, como es el caso acá del botón de calcular. Entonces, al botón también se nombra y se relaciona luego en el código. Entonces, todas esas variables y estas gráficas fueron desarrolladas esa parte visual con el aplicativo de MATLAB, arrastrando cada una y luego nombrando las correspondientes variables. Entonces, para las variables de entrada se tiene n, entonces n puede valer n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, y como observamos, si yo le doy clic n, entonces me abre que esta variable n yo la llame n y puede ser n1, n2, n3 o n4 porque tengo cuatro opciones. Entonces, esta otra variable de entrada que es L, el ancho de la caja, yo lo llamé L, entonces esta variable es L, los límites de probabilidad x1, como podemos observar x1, x2, x2, el botón calcular, calcular, la probabilidad, que va a ser donde me va a mostrar el resultado de probabilidad calculado, yo lo llamé prof de probabilidad, y dos gráficas, una función de onda y otra densidad de probabilidad. La función de onda es llamada graph1 y la densidad de probabilidad es llamada graph2. Luego, para conocer la parte del código, me voy acá a esta parte que se llama Code View. Esta es la parte como de interfaz y ya la parte de código se mostrará a continuación. El código que va desde esta parte, inicio de código, hasta aquí, que es la parte final. El resto de código lo hace MATLAB pues con el fin de facilitar el desarrollo de la aplicación. Entonces, voy a explicar la parte del código. Entonces, inicialmente, como se veía anteriormente, se puede seleccionar n, el valor de n puede ser n1, n2, n3 o n4. Entonces, para ello se crea acá un ciclo y si cumple, entonces la variable n va a tener el valor correspondiente. Entonces, para eso hay varios funciones. Entonces, la función if, que si n es 1, pues me lo guarda en la variable n1 y así sucesivamente. Si yo seleccioné 2, pues que me lo guarde como 2, 3 me lo guarda como 3 o 4 como 4. Entonces, la idea es que acá me guarde la variable n según lo que yo escoja en el aplicativo. Entonces, listo. Otro dato de entrada es el punto inicial que yo llamé x1 y que se ingresaba aquí en esta parte, en la parte de límites de probabilidad. X1 es el límite inferior. Igualmente, en la parte del código x2 el límite superior. Entonces, también se ingresa el valor de L en el aplicativo y luego se crea un vector que va desde 0 a L con pasos de 0.05. Este vector X se realiza de esta manera ya que MATLAB grafica varios puntos. Entonces se pone a variar X desde 0 a L con el fin de luego las gráficas queden en estos intervalos. Entonces, luego de esto se calcula el valor de la constante K, que es n por pi sobre L, y pues n, el n ingresado y L igualmente. Entonces se calcula el valor de K. Eso con el fin de luego esta variable pues va
en las correspondientes funciones. Entonces, luego del código se calcula la amplitud, que como ya se sabe es la raíz cuadrada de 2 sobre L. Entonces, se va a llamar amplitud, se va a guardar en la variable llamada amplitud. Entonces, luego se tiene la función de onda, que es la amplitud por el seno de k por x, k anteriormente fue calculado, y luego se tiene la función de probabilidad, que es la amplitud por el seno de k por x elevado al cuadrado. Entonces se tiene la función de onda y la función de probabilidad. Función de onda y función de probabilidad. Luego se ingresa la función llamada fun. De esta manera, ya que MATLAB lo reconoce así, entonces es la amplitud por el seno de k por x elevado al cuadrado. Entonces se ingresa la función. Esto con el fin de calcular luego la integral, que yo la voy a calcular, la integral de la función fun, que va desde mi límite inferior hasta mi límite superior. Este resultado me lo va a guardar en la variable llamada probabilidad, que si observamos, yo después le digo que en el aplicativo me lo muestre en la variable que yo llamé prof. Si recordamos, la variable que yo llamé prof es esta, y al darle clic me va a mostrar la variable prof. Entonces así se relaciona el código con la parte visual. Entonces ya acá en esta parte ya me mostraría la probabilidad aquí en su recuadro correspondiente. Entonces luego sigue la parte de código en el que en la gráfica 1, como ya se vio anteriormente, es la función de onda. Entonces yo le digo que me grafique en la gráfica 1 la función de onda, y en la gráfica 2 me grafique la función de probabilidad. Luego de esto yo le digo que me grafique el área bajo la curva. Para esto hice este ciclo, que lo que va a hacer es desde el límite inicial hasta el límite final me va a graficar muchas rectas que van desde 0 hasta el valor de amplitud que tiene la función de densidad de probabilidad. Esto lo hice de esta manera ya que no supe cómo es la función que me sombrea el área bajo la curva de la función con mis límites establecidos. Entonces por eso lo desarrollé de esta manera, ya que me grafica muchas rectas desde mi límite inferior hasta mi límite superior, asemejando un área asemejando el área bajo la curva o el área sombreada correspondiente. Entonces, para esto se hizo este ciclo que me grafica varias rectas hasta darme la sensación de sombrear el área bajo la curva, y estos hold que se observan aquí los hice para que en la gráfica 2 se grafique todo, o sea, me grafique mi función de densidad de probabilidad, y a la vez sobre esta misma gráfica me grafique este ciclo que me va a sombrear el área bajo la curva. Entonces, esto es el código de MATLAB desarrollado. Entonces, una vez completado el código, en la parte superior se le da clic a Run para correrlo. Entonces voy a hacer una prueba con el fin de compararlo con la referencia que era de Wolfram, la partícula en una caja. Entonces yo voy a escoger, por ejemplo, n igual a 3, el ancho de la caja 1 nanómetro, ¿sí? Y los límites de probabilidad yo lo quiero desde 0.4 hasta 0.9. Le doy en calcular, me va a mostrar un valor de probabilidad, la función de onda correspondiente, la función de densidad de probabilidad correspondiente con sus límites y su área bajo la curva que corresponde a la probabilidad. Entonces le doy calcular. Como se observa, me muestra la función de onda, la función de densidad correspondiente y un valor de probabilidad de 0.6009. Estos valores los voy a constatar con la aplicación guía. Entonces, abro la aplicación guía y voy a comprobar. Entonces, n lo vale 3, límite yo le dije que es de 0.4 hasta 0.9. Voy a visualizar. Como se puede observar, se obtiene el mismo resultado, 0.6009, 0.6009. Al mismo valor, la gráfica de función de onda
corresponde y la gráfica de densidad de probabilidad también corresponde con su área bajo la curva según sus límites. Como podemos ver, la aplicación funciona y se obtienen los mismos resultados. Ahora voy a hacer un cambio, por ejemplo, que n valga 2 y acá en la aplicación voy a hacerlo también para ver qué ocurre. Entonces acá lo cambié, n igual a 2, le doy resultado, quiero ver el resultado. Entonces me dice que es 0.5 la probabilidad. Entonces ahora voy a calcularlo en el aplicativo desarrollado. Como se puede observar, el resultado es el mismo, la probabilidad es 0.5, se tiene la función de onda que corresponde y la función de densidad que corresponde. Entonces, como se puede observar, cumple con lo de Wolfram, lo que quiere decir que está bien resuelto el aplicativo y que los datos pueden ser cambiados según cómo se desee calcular. Muchas gracias, hasta luego.